10 historias de terror reales, volumen 7. Historia 1. Cuando tenía 15 años, tuve mi primera novia. Vivíamos en una zona residencial de clase alta, con calles muy tranquilas y pacíficas. Mi novia, Casey, vivía a solo 2 manzanas, así que podía caminar hasta su casa casi todas las noches. Una noche de jueves durante las vacaciones, sin nada que hacer, empecé a caminar hacia la casa de Casey. Ya era tarde, pero yo no tenía toque de queda, así que no importaba. Sin embargo, muy pronto empecé a oír ruidos a mi alrededor. Y cuando digo a mi alrededor, me refiero principalmente detrás de mí. La primera vez que lo escuché fue el sonido de un arbusto que se agitaba ligeramente. Solo giré la cabeza para mirar por un segundo sin detenerme. Simplemente empecé a caminar un poco más rápido. Cuando llegué a la siguiente manzana, escuché otro ruido, una ramita o un palo pequeño rompiéndose. Esta vez me detuve y me di la vuelta. Todo lo que vi fue la calle vacía y los arbustos que se alineaban a lo largo de cada propiedad, separando las aceras de los jardines. Básicamente, al lado de la calle había un muro de arbustos, y no vi a nadie ni nada que pudiera estar haciendo esos sonidos extraños. Aumenté el paso aún más, y ya estaba en el tramo final hacia la casa de Casey. Por supuesto, hubo otro sonido de nuevo, esta vez más como pisadas, pasos rápidos y ligeros. Me giré de nuevo sin detenerme. Nadie, nada. Ya podía ver la casa de Casey. La llamé y ella contestó de inmediato. Le dije lo asustado que estaba porque no dejaba de oír ruidos. Rodeé los arbustos que flanqueaban su entrada y pisé su propiedad. La vi mirando por la ventana de su dormitorio en el piso de arriba. Me saludó mientras seguía al teléfono y yo le devolví el saludo. Entonces ella me preguntó, ¿quién es ese tipo justo detrás de ti? Me di la vuelta de inmediato y vi a un hombre adulto caminando agachado, quizá a 3 metros de mí. Grité y corrí hacia la puerta, golpeándola con fuerza. El hombre me agarró e intentó ponerme en una especie de llave de cabeza, pero me soltó y salió corriendo bastante rápido. La madre de Casey abrió la puerta con una expresión de consternación en su rostro. Me dejó entrar y cerró la puerta de golpe mientras Casey se acercaba corriendo. Estaba sin aliento y sentía que mi corazón latía a 1000 por hora. La madre de Casey me abrazó, me hizo algunas preguntas y luego llamó a la policía para advertir sobre un hombre peligroso que andaba por el pueblo. La madre de Casey me dejó quedarme esa noche por razones obvias, y me llevó a casa al día siguiente. Historia 2. Era una noche de tormenta peligrosísima. Todos en mi familia estaban en lo suyo. Yo estaba en mi habitación viendo la tele, mis padres en la sala viendo un programa de comedia y mi hermana jugando videojuegos arriba. Normalmente me encantaban las noches de tormenta así porque me hacían sentir relajado. Estaba relajado hasta que hubo un golpe espantoso en mi ventana. Salté y miré hacia afuera. Había alguien fuera de mi ventana, pero la gran cantidad de lluvia que caía sobre el cristal desdibujaba un poco su rostro. Empezó a golpear mi ventana con fuerza. Sonaba como si estuviera gritando pidiendo ayuda. Abrí la ventana solo una rendija y él gritó, «Déjame entrar, estoy herido». La lluvia era tan fuerte que tuve que gritarle para que viniera a la puerta principal. Entonces cerré mi ventana. Corrí al salón para decirle a mi padre que un hombre que parecía estar en apuros estaba gritando pidiendo ayuda afuera. Y entonces llegaron los golpes y gritos de ayuda a nuestra puerta principal. Mi padre estaba a punto de abrir la puerta, pero lo detuve. Le dije, espera, porque no estaba seguro de si era una buena idea. Entonces sonó el teléfono, y en la tele apareció el identificador de llamadas de nuestro vecino de al lado. Mi padre corrió a cogerlo. Cuando lo oí decir, «No puede ser», supe que algo andaba mal. Colgó el teléfono y dijo, «Aléjense de la puerta». No explicó por qué. Solo se acercó a la ventana para asomarse a los escalones de la entrada. Ahí fue donde dijo que vio a un tipo agachado golpeando la puerta, sosteniendo una especie de herramienta grande y afilada. Mi padre le gritó al hombre a través de la puerta principal que se fuera antes de que llegara la policía. Luego, de hecho, llamó a la policía.
Finalmente, el hombre de afuera se rindió y desapareció la próxima vez que comprobamos. Cuando mi padre hablaba por teléfono con el vecino, este le dijo que había visto a un tipo con pinta de vagabundo revolviendo su cobertizo y salir con una gran hacha de cortar. La policía encontró al hombre desquiciado deambulando por las calles y la noticia salió en el periódico unos días después. Historia 3. Una noche, cuando era un niño muy pequeño, estaba en el salón viendo mi caricatura favorita. Tenía la tele bastante alta, pero me pareció oír a mi mamá llamarme desde el sótano. Respondí, ¿qué? No contestó, así que supuse que no me había oído. La oí llamarme de nuevo, así que bajé al sótano. Las luces estaban apagadas, así que, a mitad de camino, llamé a mi mamá. No contestó. No sabía desde dónde me podría estar llamando, pero una cosa era segura, ella no estaba en el sótano. Empecé a subir las escaleras, pero antes de llegar al último escalón, volví a oír la voz de mi mamá desde el sótano llamándome por mi nombre. Miré hacia la oscuridad total. Corrí de nuevo hasta el último escalón, encendí las luces y bajé a mitad de camino, asomándome al sótano. No vi a mi mamá por ninguna parte allí abajo. De repente sentí una enorme ola de terror. Subí las escaleras prácticamente llorando por mi madre. Ella bajó corriendo las escaleras desde el piso de arriba y le lloré que algo me estaba llamando desde abajo que sonaba exactamente como ella. Ella me juró que no me había estado llamando. Bajó al sótano para comprobar y hacerme sentir mejor, pero yo no me sentía mejor. Estoy seguro de que no me creyó. ¿Por qué lo haría? Era un niño pequeño. Pero sigo sabiendo que escuché lo que escuché. Historia 4. Crecí en California durante los primeros 14 años de mi vida. Nuestro barrio no era el mejor, principalmente porque era una zona donde los Crips, una de las bandas callejeras más grandes de Los Ángeles, eran conocidos por residir. Mi mejor amigo, a quien siempre llamé Stevie D, vivía a 2 casas de la mía. Teníamos otros amigos, por supuesto, pero a menudo salíamos solo él y yo. Solíamos pasear en bicicleta por el pueblo o jugar videojuegos, cosas básicas de niños. Cuando teníamos 12 años, una noche estábamos paseando en bicicleta por el barrio y decidimos visitar una casa abandonada muy conocida. Había estado deshabitada durante muchos años porque nadie la compraba por alguna razón. Cuando llegamos en nuestras bicicletas a la parte delantera de la casa, Stevie señaló la ventana y dijo, «Mira». Acerqué un poco más mi bicicleta a la ventana y centré mi visión en ella. Pude ver a alguien asomándose por la ventana. No podía decir si nos estaban mirando o no, pero definitivamente era el rostro de una persona sentada entre las cortinas. Era extremadamente extraño, considerando que el lugar había estado desocupado durante años. Nos acercamos un poco más, de hecho, hasta el camino de entrada vacío. Al acercarnos, parecía ser una decoración de Halloween o algo así, como una cabeza falsa. Esto significaba que alguien se había colado en la casa para ponerla allí. Stevie y yo, siendo los niños traviesos que solíamos ser, ideamos un plan para colarnos por la parte trasera de alguna manera y echar un vistazo al lugar. Escondimos nuestras bicicletas al lado de la casa detrás de un arbusto crecido y luego nos colamos en el patio. Para nuestra sorpresa, la puerta trasera ya estaba abierta. Pero al pensarlo bien, no fue tan sorprendente, considerando que parecía que alguien ya había entrado para poner esa cabeza falsa allí. Entramos en la casa, pero no queríamos encender las luces y revelar que estábamos dentro. Estaba oscuro allí, pero no completamente a oscuras, así que pudimos avanzar por la casa. Primero llegamos a la sala de estar porque queríamos ver esa cosa de la cabeza falsa en la ventana. Sin embargo, olía muy mal en esa habitación. Cogí la cabeza del alféizar de la ventana e inmediatamente la solté y grité. La solté no porque fuera sorprendentemente pesada, sino porque también se sentía como piel real. Vi un líquido oscuro saliendo de la parte inferior de la cabeza que ahora estaba en el suelo. Era sangre. Era una cabeza humana real. Había 2 grietas en el techo sobre nosotros. Stevie y yo nos miramos con las bocas abiertas de par en par. Corrimos hacia la puerta trasera y nos subimos de nuevo a nuestras bicicletas para salir corriendo de allí.
Cualquiera en nuestra área inmediata se enteró muy pronto de que la cabeza pertenecía a una víctima de los Crips, quienes aparentemente la colocaron allí como una especie de mensaje. No creo que nadie supiera la historia completa, pero había una buena probabilidad de que quienquiera que hubiera colocado esa cabeza allí todavía estuviera en la casa, porque Stevie y yo escuchamos crujidos en el techo sobre nosotros como si alguien estuviera bajando las escaleras. Historia 5. Mi abuelo me contó una historia hace poco. Se trataba de una noche en la que sacó a pasear a su perra. Solía tener una pequeña Boston Terrier llamada Sherry, a quien le puso el nombre de una vieja amiga suya que había fallecido. Mi abuelo vive a unas 2 horas de nosotros, en una granja, y no pasa mucho allí. Vive con su esposa Marian, con quien se casó hace unos 15 años. Todos los días, Marian sacaba a Sherry a pasear por la mañana, y mi abuelo la sacaba por la noche. En un paseo normal, al atardecer, mi abuelo paseaba a Sherry por el sendero de tierra habitual que corría junto al bosque al lado de su propiedad. Mi abuelo se cruzó con otra persona en el sendero, a quien Sherry ladró y tiró instintivamente, como hacen la mayoría de los perros cuando ven a extraños. Mi abuelo saludó al extraño, que llevaba una capucha grande, pero el extraño simplemente pasó sin inmutarse. Así que él y la perra siguieron caminando. Sherry, sin embargo, seguía mirando hacia atrás de vez en cuando y ladrando. Mi abuelo le decía que se callara y tiraba de la correa para que siguiera caminando. Finalmente, mi abuelo se dio la vuelta para ver a qué podía estar ladrando Sherry. El extraño que lo había pasado unos minutos antes lo estaba acechando desde detrás de un árbol a poca distancia. Mi abuelo decidió acelerar el paso lo más rápido posible. A su edad, siempre lleva spray de pimienta en el bolsillo de su abrigo grande por si acaso. Se estaba acercando a la casa cuando, de repente, oyó chasquidos de las hojas en el suelo a pocos centímetros detrás de él. Pero antes de que pudiera girarse, sintió la calidez de un guante cubrir su boca y nariz, impidiéndole gritar o respirar. Mi abuelo dice que pudo oír a Sherry ladrando y mordiendo al extraño, lo que podría haber ayudado a aflojar un poco el agarre del hombre. Mi abuelo dice que luchó por sacar el spray de pimienta de su bolsillo, pero cuando lo hizo, lo roció al menos 10 veces y continuó rociando incluso después de que el hombre que lo sostenía lo soltó y comenzó a gritar. Mi abuelo corrió lo más rápido que pudo para escapar de vuelta a su casa. Estaba perfectamente bien. Historia 6. El año pasado, un tipo llegó a la puerta de mi casa alrededor de las 9 de la noche. Llamó a la puerta, así que fui a buscar a mi mamá y ella salió a ver quién era. Por cierto, vivimos en una zona rural, así que las visitas tan tarde son extremadamente inusuales y extrañas. El tipo habló con mi mamá sobre cómo estaba abriendo un negocio, le preguntó si le gustaban los productos fabricados en Estados Unidos y luego le entregó un recipiente de Clorox como muestra. Volvió a su minivan y la abrió para sacar una supuesta aspiradora. Mi mamá vio a otros 5 hombres sentados dentro. Me dijo que corriera a buscar mi teléfono ya que no teníamos teléfono fijo. No pude encontrarlo, así que cogí mi cuchillo y me quedé en la esquina. Ella tiró el recipiente afuera y les dijo que se largaran de su propiedad, además de que iba a llamar a la policía. Salieron a toda velocidad de la entrada y nunca más volvimos a ver el coche. Historia 7. Siempre he sido una persona aficionada a los deportes extremos desde que era pequeño. Alpinismo, paracaidismo, buceo, aunque siempre he sido un esquiador empedernido. Iba a esquiar al norte al menos 10 veces por temporada, a veces con amigos, a veces solo. Mi amigo, a quien llamaré Q, accedió a venir al norte y acampar conmigo para que pudiéramos hacer un poco de esquí de travesía. Esto es, básicamente, esquiar en zonas no marcadas o no patrulladas fuera de los límites de una estación de esquí. Fue un viaje de 3 horas en coche y luego una buena cantidad de conducción todoterreno para llegar a donde estaban las colinas. Estacioné mi camioneta en la parte inferior de una zona de buen aspecto llena de colinas. Pero también me detuve allí porque no podía avanzar mucho más en coche, ya que había demasiados árboles. Q y yo procedimos a descargar la parte trasera de mi camioneta de todas nuestras cosas, incluido el equipo de esquí y el equipo de camping.
Luego caminamos aproximadamente un cuarto de milla, lo que fue una cantidad increíble de trabajo con todo lo que llevábamos. Encontramos un lugar perfecto para acampar, justo cerca de la base de una cuesta, y en un pequeño claro entre los árboles. Montar la tienda y descargar nuestros sacos de dormir y equipo fue la primera prioridad. Una vez hecho todo eso, comenzamos nuestra caminata cuesta arriba para reconocer la zona. Hicimos una buena cantidad de caminata, pero también esquiamos mucho. En un momento, Q y yo nos perdimos el uno al otro mientras esquiábamos por una colina más grande. Asumí que lo encontraría al final o que lo encontraría eventualmente. Revisé el walkie-talkie solo para ver si contestaba, pero no lo hizo, lo que significaba que probablemente seguía bajando la colina. En algún momento, mientras caminaba con mis esquís al final de la colina, me encontré con alguien, otro esquiador. Él sonaba muy amable bajo su máscara de esquí, preguntándome dónde estaban las mejores colinas y si estábamos acampando y tal. Llevaba su esquí atado a su mochila naranja. Señalé la colina que acababa de esquiar y también la dirección donde habíamos montado el campamento. Él dijo que él y su esposa estaban tratando de encontrar un buen lugar para acampar cerca de otras personas y me preguntó si podía llevarlos a mi campamento. Por mucho que no quisiera caminar todo el camino de regreso, sentí que tenía que ser un buen samaritano y ayudar a este hombre y a su esposa. Saqué mi walkie-talkie de nuevo y le dije a Q que regresaba al campamento por un momento. Empecé a guiar al hombre que estaba detrás de mí cuando, de repente, empecé a escuchar algo de estática del otro lado del walkie. Parecía que alguien, probablemente Q, estaba tratando de hablarme, pero la conexión era pésima. No había nada que pudiera hacer al respecto excepto volver a esta colina después. Nos tomó una buena cantidad de caminata y conversación trivial con el hombre antes de llegar al campamento. Me di la vuelta hacia él y sonreí bajo mi máscara de esquí, lo cual me di cuenta al instante que era inútil. Él sonaba muy agradecido por él y su esposa. Entonces finalmente le pregunté, ¿dónde está tu esposa? Él no respondió. Empezó a caminar más cerca de mí. Al principio no le di importancia, pero por alguna razón, algo en sus esquís y mochila me llamó la atención. Pertenecían a Q. Por una fracción de segundo pensé, ¿es Q? ¿Me está gastando una broma? Pero no era posible. La voz era demasiado diferente a la de Q. El hombre estaba a pocos escasos metros de mí en ese momento y estaba acelerando el paso con un acercamiento más intimidante. Entré en pánico y salté a la tienda para buscar mi pistola de bengalas en mi bolsa. El hombre me agarró la pierna, que sobresalía de la tienda, y entonces sentí un tirón agudo e intenso en la pierna, como una descarga eléctrica severa, seguido de una sensación de calor abrasador. Grité de dolor mientras apenas lograba sacar la pistola de bengalas, apartar la puerta de la tienda y apuntar al hombre. Él retrocedió inmediatamente con las manos en alto, y fue entonces cuando noté el cuchillo hundido profundamente en mi pierna. Le ordené al hombre que me dijera dónde estaba mi amigo. Respondió rápidamente, diciendo que cerca de la base de la colina donde me había encontrado. Le dije al hombre que se quedara quieto mientras llamaba al 911 para solicitar un rescate inmediato, pero el hombre se escapó con bastante facilidad mientras yo hablaba por teléfono. No había mucho que pudiera hacer con un solo disparo de bengala. Sentí que estuve esperando allí en el frío con mi pierna sangrando para siempre hasta que finalmente el sonido reconfortante de un helicóptero de rescate pasó volando por encima y disparé mi pistola de bengalas. No puedo creer que de verdad me recogiera un helicóptero, en el cual ayudé a localizar a mi amigo tendido en la nieve en medio de la colina. Estaba inconsciente y también había sido apuñalado 2 veces en la pierna y luego robado. Intentó hablarme por el walkie-talkie mientras perdía el conocimiento, pero la conexión era mala. Ambos fuimos al hospital, pero hoy estamos bien. Historia 8. Vivía en una pequeña ciudad universitaria. Mi complejo de apartamentos estaba a poca distancia a pie de la zona de bares y el centro. Una noche entre semana salí a nuestro porche delantero para fumar 1 o 2 cigarrillos. Estaba estudiando hasta tarde. Llevé mi libro de texto conmigo y me tumbé en las escaleras mientras fumaba.
Una chica, a quien nunca había conocido, pero que vivía en el apartamento de al lado, en la planta baja, llegó a casa desde el centro. Iba sola, y por su forma de andar se notaba que había estado bebiendo. Entró en su apartamento y apenas había cerrado la puerta cuando un tipo que apareció de la nada llamó a su puerta. Él la abrió, y me di cuenta de que él se presentó, lo cual era extraño porque eran como las 2:30 de la mañana. ¿Quién se presenta en el apartamento de una chica cualquiera a esa hora? Así que decidí quedarme afuera y prestar atención. Terminaron hablando por más de 10 minutos. Ella reconoció más tarde lo extraña que era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. Él hacía las cosas más espeluznantes, como estirar la mano y acariciarle el pelo al menos 3 veces, y trataba de acercarse lentamente a ella y a la puerta. Me aseguré de hacer ruido con mi libro de texto para que él supiera que yo estaba allí, y él desapareció tan inquietantemente como apareció. Llamamos a la policía, y días después nos hicieron sentarnos a la chica y a mí con un retratista forense. Tan pronto como el boceto se hizo público, llegaron un aluvión de llamadas. El tipo resultó ser un violador en serie que seguía a chicas solas desde los bares a sus casas y fingía ser un taxi ofreciéndoles un viaje. Esta chica simplemente tuvo suerte porque vivía muy cerca de los bares y él no tuvo la oportunidad de ejecutar la rutina del taxi. Historia 9. Solo he usado Craigslist una vez en mi vida, y esa única vez que lo usé me dejó un muy mal sabor de boca. Aquí te digo por qué. El tipo publicó un anuncio de una mesa de ping pong que quería comprar para mi compañero de piso y para mí. Fijamos una hora para que yo fuera a recogerla esa noche. Tuve que quitar los asientos traseros de mi camioneta para poder meterla. Me detuve frente a la casa del tipo y le envié un mensaje de texto diciendo que estaba allí. Vi la puerta abierta, así que salí de mi camioneta y caminé rápidamente hasta su puerta principal para saludarlo. Fui a darle la mano, pero creo que no vio mi brazo. Así que, después de unos segundos incómodos, volví a bajar la mano. Él dijo con su voz grave de fumador que lo siguiera al sótano. Toda la casa tenía un olor distintivo. No era exactamente un olor malo o preocupante, solo un olor algodonoso, como a humo. Llegamos al sótano y allí estaba la mesa de ping pong justo en medio de la habitación. De repente dijo, «¡Oh, caramba! Tengo que encontrar las paletas». Así que corrió escaleras arriba y me dijo que esperara allí. Esperé un rato allí abajo, suponiendo que había extraviado las paletas y le estaba costando encontrarlas. Empecé a husmear un poco en su sótano, mirando sus fotos y demás. Era extraño, tenía fotos enmarcadas sobre los muebles, pero todas eran solo de él, ningún miembro de la familia. Había una donde al menos estaba con un perro, pero eso era prácticamente todo. Diría que pasaron 10 minutos y yo seguía atascado esperando allí abajo. Así que empecé a ser aún más curioso. Había un cuarto de lavandería / almacén en la parte trasera de su sótano que, por alguna razón, empecé a observar. Había un cajón de su escritorio de herramientas que estaba medio abierto. Lo abrí completamente y reveló viejas fotos Polaroid. Pero estas fotos eran horribles y perturbadoras. Todas eran fotos tomadas de una chica atada a una silla con la boca cubierta con cinta. También había carpetas amarillas apiladas en fila junto a las fotos. Estaban etiquetadas de la A a la Z. No tuve el valor de abrir las carpetas y ver qué había dentro. Saqué mi teléfono para tomar fotos del contenido del cajón y planeaba enviárselas a mis amigos de inmediato, pero no tenía cobertura allí abajo. Definitivamente era hora de irse. Corrí de nuevo hacia la puerta en la parte superior de las escaleras, pero mi pesadilla solo empeoró al descubrir que la puerta estaba cerrada con llave. Sin embargo, tan pronto como intenté el pomo, oí la voz grave y ronca del hombre al otro lado de la puerta. Se estaba disculpando, diciendo que la puerta se había cerrado accidentalmente y que iría a buscar la llave muy rápido.
No dije ni una palabra en respuesta. Examiné la cerradura de cerca, corrí escaleras abajo hasta el escritorio de herramientas del hombre, agarré 3 destornilladores de varios tamaños y probé cada uno en la cerradura de la puerta. El destornillador más pequeño logró encajar en la cerradura de forma rectangular, lo que me permitió girarlo lo suficiente para desbloquear y abrir la puerta. No me detuve a mirar alrededor, simplemente salí corriendo por la puerta y subí a mi coche. No miré hacia la casa. Simplemente conduje hasta la comisaría de policía más cercana. Les mostré las fotos, les di la dirección, les dije dónde encontrar las fotos. Y eso fue suficiente para que comenzaran su investigación. Unos días después, obtuve toda la información. El hombre era parte de un tráfico de pornografía infantil en la Deep Web, que era aparentemente cómo se ganaba la vida. ¿Por qué decidió encerrarme en su sótano? Eso escapa a mi comprensión. No tengo ni la más mínima idea de lo que pretendía hacer conmigo, pero obviamente no era nada bueno. Historia 10. Solía hacer de niñera en mi adolescencia. Cuando tenía 14 años, cuidé a un niño de 6 años llamado Cody, una vez. Sus padres me dieron pocas instrucciones, aparte de pedir una pizza para cenar y no dejarle entrar en su habitación. También me dejaron un comentario interesante, que Cody tiende a actuar diferente a otros niños y que habla consigo mismo o con su amigo imaginario, especialmente cuando juega con sus juguetes. Así que, era mediado el día. Llovía a cántaros. Yo estaba viendo un antiguo programa de Wipeout que solía emitirse en la televisión a principios de los 2000. Cody estaba en el suelo jugando con sus juguetes esparcidos por el salón. Cody no paraba de usar el nombre de Agnes. Actuaba como si estuviera jugando con otro niño sentado frente a él. Uno de sus juguetes, que estaba al otro lado de la habitación, se activó de la nada. Solo me pareció extraño porque el juguete era una de esas cosas pequeñas con forma de cubo y una manivela que girabas para que apareciera un fondo simulado de carreras en movimiento en la pantalla. Era el tipo de juguete que requeriría esfuerzo para activarse, y allí estaba, activado solo. Le pregunté a Cody cómo era posible. Me miró y dijo, Agnes está jugando con él. Tengo que admitir que fue un poco inquietante oírle decir eso. Cogí el juguete y lo apagué. Esa noche, en la última hora, esperando a que volvieran sus padres, yo estaba en el baño aseándome, cuando oí un golpe en la puerta. ¿Cody?, dije. Abrí la puerta. Cody no estaba allí. Miré por el pasillo buscando a Cody. Una de las puertas al final del pasillo empezó a abrirse lentamente con un crujido, muy lentamente. Apagué las luces del baño y entré en la habitación, esperando ver a Cody jugando, intentando asustarme. En cambio, Cody estaba sentado en la cama en la esquina lejana de la habitación, mirándome. Le pregunté, ¿quién acaba de abrir la puerta? Agnes, dijo. Ahora, realmente asustada, fui a coger a Cody de la cama y lo llevé al salón, donde pasé el resto de mi turno hasta que sus padres regresaron. No mencioné nada de las cosas extrañas que sucedieron, pero cuando se comunicaron conmigo para que volviera a cuidar a Cody unas semanas después, nunca les devolví la llamada.